Murieron varios años con Chagas. Así pues ya me sentía mal. Pensaba que no iba a ser normal. De noche sabían salir bajando el techo abajo. Hola, soy Mario Grijalvo, profesor de la Universidad de Ohio. Recorro América Latina en moto con una misión: visibilizar la enfermedad de Chagas y escuchar las historias de quienes conviven y luchan contra ella. Ahora que he llegado a Tarija, quiero recordar un encuentro muy especial que ocurrió durante mi visita a la comunidad de San Silvestre. Allí conocí a la primera persona que en mi recorrido por Bolivia compartió conmigo su experiencia de vivir con Chagas. Esta es su historia. Muy buenos días a la comisión. Mi nombre es Elson Carreño, soy aquí de la comunidad de San Silvestre. ¿Y usted es nacido acá? Nací, no, pero ya vivo desde el 78 vivo aquí, en esta comunidad. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de vivir aquí? Bueno, a lo más aquí les gusta es vivir casi como le puede ser el aire libre, ¿no? No hay mucha contaminación aquí. Todo es natural. Mientras la ciudad no es más tranquilo aquí. Cuando vivía acá con sus papitos, veía estas vinchucas. Sí, desde arriba ya. Aquí va igual. Y para mala suerte salí con la herida de Chagas. Cuénteme sobre cómo era cuando vivía con sus papitos las vinchucas. Era grave, pues vivíamos aquí en los cuartos de abajo. De noche sabían salir bajando el techo abajo. Y a veces ayer dormía afuera. Y últimamente ya no se podía. ¿Y cuando bajaban del techo no dejaban dormir? No, pues entraban a la cama y picaban, dormían y ya estaban saliendo millones de sangre. Y varios, qué bonito, varios. Y estaba, decía que era con esa enfermedad. Ya después de los años 90 por allá venía a rociar. Y ya perdí un poco. Después venía rociando así. El último ya perdí ya. Ahora un poco ahí. Ya no se conoce casi ahora. Ya no hay vinchucas. Ya no hay vinchucas por ahí, pero ya. Así en corrales, casas abandonadas, pero así habitadas no. ¿Cómo le encontraron que tenía el Chagas? Es que yo entré a esa comisión de Chagas para... De cada comida han elegido dos personas para que vayan a participar ahí, a esa institución, y ya yo entré ahí. Me quedé más de 25 años con ese cargo, que me metí aquí, conocen bien por todos los funcionarios. Así que ahí me detectaron que tuve esa enfermedad, gracias a esa institución, ¿no? El doctor Eric Villena. Él me dijo, hay que hacerse chequear, más de sangre. Y salí positivo. Y ya no había como entrar en tratamiento, pero tampoco me podían cortar ya. Y así pasó los años, me hizo colocar el primer marcapaso. Me acuerdo en 2008, 2010 por ahí. Tengo 2 marcapasos. ¿2 marcapasos? Sí, ya me cambiaron esta vez. Así que, gracias a Dios, pero con eso pude estar bien hasta ahora, porque no podía ni caminar, ya, ni trabajar. Sentía cansancio para todo, así que me pusieron el marcapasos y ya se venían como muchos años. Y normal, me trabajo tranquilo, todo normal. Qué alivio eso sí, también, ¿no? Sí, es una gran ayuda. ¿Y de la familia suya, sus papitos y algún otro miembro estuvo afectado? Sí, mi papá es muy joven. Mi negro también tenía Chagas. Es muy joven. Cuando le encontraron que tenía el Chagas, que salió positivo, ¿qué es lo que se acuerda que pensó usted? Así pues ya me sentía mal. Pensaba que no iba a ser normal, porque
nos decían ya se quedan, o sea que se descontrolan por ahí, preocupados. Como les digo, ya no podía trabajar, así pues nada de ahí. Y era preocupante. Preocupante, ¿verdad? Y luego le dieron las pastillas. Sí, me dieron, pues casi como un año estaba el tratamiento. Ajá. Pero no podía. Ya me dijeron el doctor que ya está complicado. Me digo, tienes que colocar tu marcapaso. Hace 15 años había esa oportunidad y me decidí. Porque ahora si tienen miedo, es colocar eso no tiene. Hay muchos vecinos que tenían, no se les colocar. No se dejaron colocar. Sí, no se dejaron colocar. Ajá. Y yo me decidí que iba a hacer. Gracias a Dios salió todo bien. Eso hace como 8 años y yo necesito cambiar ya a su lado. Sí. De las personas del barrio, algunas se murieron con Chávez. Sí, se murieron. Varios se muerto con Chávez. Y es cualquier rato decir, pues no decir, ni enfermo, ¿sabes? Como te atacan al corazón, y ahí. Aquí me muerto uno, casi 6 años. Pero sano, ¿sabes? Creo que era más de Chagas. De repente. Sí, de repente. Y era joven. Sí. Pero últimamente ya en la escuela también ya vienen a hacer excursión de Chagas ya con sus niños, hacen tratamiento. Ya no es como antes no había. Te lo tienes que aguantar, ¿qué va a hacer? Entonces ahora hay. Cada año vienen aquí a la escuela a hacer revisión, dentro de tratamientos. Niño, muchísimas gracias por su valioso tiempo y por compartir todo esto conmigo, enseñarme su casa y mostrarme esta maravilla. Y pues muchísimas gracias. No, ha sido una sorpresa. Gracias por la visita. Muchas gracias. Gracias. Mientras don Eliseo hablaba, yo sentía que el corazón se me encogía. Me invadía una profunda solidaridad con él, con su familia y con toda su comunidad. Pero al mismo tiempo, sus palabras reforzaban mi compromiso y me motivaban a continuar esta aventura en moto contra el Chagas, recorriendo caminos, escuchando voces y descubriendo de primera mano la realidad de la enfermedad de Chagas en América Latina.